¿Quién quiere ser un vencedor? Levante la mano el que quiera ser un perdedor. ¿Quién quiere andar por ahí? Pierde. ¿Ah? Había un personaje de una comiquita que se llamaba Pierno doy una. O sea, no doy una, todo el tiempo perdía. Pero lo cierto es que nadie quiere ser un perdedor. Todos quieren ser vencedores. Y ser vencedores en Cristo es el propósito de Dios para todo aquel que Él llama. Dios quiere vencedores en Cristo. Y Él está dispuesto a formar a todo aquel que lo quiera hacer. ¿Pero qué es un vencedor? Fíjense lo que conseguí por aquí. Según el diccionario libre de Farley, vencedor es una palabra que se aplica a una persona que vence. Esa gente se baja, hermano. ¿Cómo piensa para dar esos consejos? Bueno, vencedor no es sino una persona que gana en una competición o en una lucha. El vencedor es una persona particular. Es alguien que resalta. Por ende, el vencedor no es parte del montón. Cuando usted va y escucha sobre una competencia deportiva y alguien hace la pregunta, nadie pregunta ¿quién perdió? ¿Quién quedó de último? No, todo el mundo pregunta ¿quién ganó? ¿Quién sacó más puntos? ¿Quién fue el primero? Esa es la pregunta que hacen, porque la gente se interesa en el vencedor. A la gente no le importa quién perdió, quién quedó por allá detrás de la ambulancia, no, la gente le interesa es quién ganó, quién fue. Mira, quién sacó más puntos. Cuando usted escucha, bueno, hay las peleas de boxeo entre fulanos, bueno, ¿y quién ganó? No, nadie dice, no, ¿quién salió noqueado? No, pero ¿quién ganó? Ahorita que viene, por ejemplo, las Olimpiadas, la gente va a estar pendiente de quiénes se suben al podio. Creo que es en Río, ¿no? Ahí en Brasil, la gente pregunta, ¿quién ganó en esgrima? ¿Quién ganó en natación? ¿Quién ganó en esto? ¿Quién ganó en aquello? La gente está pendiente de ver el medallero, cuál es el país que tiene más medallas, ¿por qué? Porque nadie está pendiente del perdedor. Todo el mundo está pendiente del vencedor. Podemos decir entonces que un vencedor en Cristo es una persona que ha logrado permitir que la obra de Dios sea hecha en él por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque a medida que la obra de Dios es hecha en nosotros, vamos siendo cada vez más parecidos a Cristo Jesús. En un mundo donde la mayoría se somete al pecado, el cristiano, el vencedor en Cristo, es una persona muy particular. El cristiano es alguien que resalta y por supuesto no es parte del montón, porque no hace lo que hace todo el mundo. Estaba hablando en estos días, bueno, estos días no se puede hace el año antepasado, creo, 2 o 3 años, con un señor pues, que su hijo compró un teléfono, ¿sabe? Eso es inteligente, pues. Y toda esa cosa. Creo que era un Samsung. Él lo compra y lo compró al cambio como a 3.000 bolívares más o menos. Y ese año, todo ese año, como era control de cambio, el dólar estaba. Todo ese año el dólar estuvo tranquilo, pues, no fue como. El muchacho compra el teléfono, dura con el teléfono 6 meses y lo vende. Después, ¿cuándo lo vende? Lo vendió en 9.000 bolívares. Y le digo yo al señor, pero ¿cómo ese muchacho va a hacer eso? Es un robo. Porque si él hubiera comprado ese mismo teléfono 6 meses después, como no le varió la cosa, lo podía conseguir hasta más barato, porque ya estaba hasta pasado de moda. Le digo al señor con el que estaba hablando, ¿cómo él va a hacer eso? Dice, es un robo. Bueno, pero si eso es lo que hace todo el mundo, me dice él. Y yo le digo, bueno, por eso es que este país necesita de Cristo, porque aquí todo el mundo tiene el corazón podrido y está robando a su prójimo, anda haciendo lo que le da la gana. Entonces, nosotros no hacemos lo que hace todo el mundo. Nosotros hacemos lo que dice Dios. Y por ende somos particulares. Dios quiere vencedores en Cristo. Y si nosotros se lo permitimos, vamos a hablar por lo menos de 4 características que Él va a formar en nosotros como vencedores. La primera característica que Dios va a formar es que nos hará personas con convicción. La convicción, del latín convictio, es el convencimiento que se tiene sobre algo.
Quienes tienen una convicción poseen razones o creencias que les permiten sostener un determinado pensamiento, discurso o acción. Como por ejemplo, alguien llega y dice: llegamos a la presidencia porque estábamos convencidos de que nuestro proyecto era el mejor. O sea, una persona que tiene convicción va a manejarse en base a eso por lo que está convencido, en base a eso que cree, en base a eso que considera que es, que debe ser y que se debe hacer. Así es una persona con convicción. En el caso del cristiano, su convicción emana de la fe que tiene como cristiano. Como lo expresa Hebreos 11.1, que dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, ¿qué es la fe? Estar seguro, considerar cierto lo que la persona espera, es esa seguridad de que lo que no es, eso está ahí. Que el reino de los cielos es real, que la salvación de Cristo es real, que la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado, que Dios lo está viendo, que Dios lo está guiando, que Dios lo está sosteniendo, que el Espíritu Santo está en su vida. Todas esas son verdades que se aceptan mediante la fe. Y es esa fe la que nos permite tener la convicción de quiénes somos, de lo que hacemos, de lo que creemos y de lo que esperamos, incluso de Dios. Esa convicción fue la que movió precisamente al escritor de la carta a los Hebreos. Y por eso es que él, antes de afirmar ese concepto tan maravilloso de la fe en el capítulo 11, en los versos 38 y 39 del capítulo anterior, él expresa: mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. O sea, el escritor está diciendo que nosotros no somos como todo el mundo, que no sabe qué hacer, que no sabe a dónde va, que anda más perdido que el hijo limber. No, nosotros tenemos la seguridad, la certeza y la convicción que nos da la fe en Jesucristo. Eso es lo que nos permite avanzar, eso es lo que impide que nosotros retrocedamos, eso es lo que hace que nos mantengamos firmes y que podamos ir de acuerdo a lo que Dios dice y pensando seguros de que tenemos la victoria asegurada. ¿Por qué? Por la fe. Es esa misma convicción la que hace que el apóstol Juan escriba a su iglesia de manera firme en su primera carta. Y él dice ahí en los versos 4 y 5 del capítulo 5: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Dice eso. ¿Quién vence al mundo sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios? El que cree en Jesús, el que tiene su fe en Jesús, vence al mundo. ¿Por qué? Porque está convencido de que aquel que murió y resucitó lo hizo por él, que lo libró del pecado, que lo libró de la muerte, que lo sacó de la tiniebla a la luz de Cristo Jesús, que ahora es rey y sacerdote, como dice Pedro, y que tiene una corona asegurada gracias a la obra de Cristo. Eso es convicción que tiene el cristiano. Y por eso el cristiano va atrás y para coger impulso, el cristiano va adelante. Vence por medio de la fe. Eso fue lo que hizo que Esteban diera su magistral defensa en el capítulo 7 del libro de los Hechos. Lea esa defensa en su casa. Todo el capítulo 7 es, yo diría, un premio al derecho, un premio a la, ¿cómo diríamos? Al alegato máximo que puede dar una persona. Esteban se defendió con la fe que tenía en la palabra de Dios. No usó otra cosa para defenderse, sino la palabra de Dios. Y eso lo llevó a que como no tenían argumento con qué rebatirle, lo único que hicieron fue ponerse furiosos y apedrearlo. Eso permitió a Esteban ver al Hijo de Dios ahí a la derecha del Padre. La Reina Valera lo expresa que él vio al Hijo del Hombre a la derecha de Dios, pero en algunas versiones indica que él dice: veo al Hijo del Hombre de pie a la derecha del trono de Dios. Y es que el Hijo de Dios, Jesús, se para a recibirlo a usted y a mí, cuando usted ha sido fiel hasta la muerte.
Y ahí es donde él lo recibe y le dice: ven acá, ven, servo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pongo. Todos esos hermanos que están allá dando su vida por la causa de Cristo del Medio Oriente, allá en África, en toda esa zona donde está el Boko Haram haciendo desastre, donde está el ISIS haciendo desastre, donde está el ejército islámico, el Estado Islámico, toda esa gente matando cristianos a diestra y siniestra, esos hermanos están siendo recibidos y se les está diciendo: ven acá, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pongo. Ore por la iglesia perseguida, pero no lo haga con actitud de lástima. No, Señor. Ore por esos hermanos, porque necesitan fuerza, porque necesitan ese poder del Espíritu Santo para tener la convicción en el momento determinado. Y bueno, nosotros no sabemos si un día nos toca. Aquí hay pastores que han muerto por la causa de Cristo. Un pastor se interpuso a un malandro en una ocasión en un barrio que iba a matar a otra persona y el malandro lo mató. Hay pastores que han estado ahí predicando y caen en medio del tiroteo, o hermanos, si no necesariamente son pastores, son hermanos que están predicando y caen. ¿No cree aquí que de un buen día Dios no le pueda demandar alguna cosa porque usted no está por allá? Entonces, si hay que orar por esos hermanos, para que el Señor los sostenga, para que el Señor siga, pero esa gente no es digna de ninguna clase de compasión ni misericordia. Esos son dignos de honra, porque eso es gente de la cual el mundo no es digno. Están dando su vida por la causa de Cristo Jesús. Son gente, como describe Hebreos del Salón de la Fama, que dice que el mundo no era digno de ellos. Así son esos hermanos que están allá, porque están resistiendo hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Sin embargo, hermanos, ore por la iglesia perseguida. Es nuestro deber orar por esos hermanos. No sabemos cuándo necesitemos oración nosotros, que ore. Pero lo cierto es que Esteban hizo su defensa y la hizo por eso, por la fe que tenía, por la convicción que tenía. Esa convicción le permitió morir siendo fiel a Dios, siendo fiel a Cristo Jesús hasta el día de su muerte. Es la fe en Cristo la que nos va a permitir vivir con la convicción necesaria para sostener donde sea y delante de quien sea lo que nosotros creemos. Es esa fe la que nos va a permitir vencer de esa manera. Pero hay otra segunda característica que Dios va a formar en nosotros, y es que nos va a hacer personas capaces de superar nuestro entorno. El entorno es todo aquello que rodea a algo o a alguien. En nuestro caso son las personas que nos rodean. Por ejemplo, un ejemplo de entorno sería la frase que dice: Martín cayó en la droga por la mala influencia de su entorno. O sea, las personas señalan que ese sujeto habría comenzado a drogarse como consecuencia de haber cedido a la presión o el consejo de las personas que lo rodeaban. Por ejemplo, los jóvenes tienden a ser presa muchas veces del entorno. ¿Por qué? Porque el joven tiene una ambición de pertenecer, de ser parte de algo. Entonces ese querer pertenecer, ese querer ser parte del grupo, a veces lo lleva a dejarse llevar por las presiones, pues, y de repente se lo ve cometiendo la estupidez de meterse un cigarrillo en la boca, o diciendo groserías, o bueno, haciendo X cosas. ¿Por qué? Porque fue débil ante el entorno y se dejó llevar, comió casquillo, como dice uno, ¿verdad? Así es con el entorno. Nosotros somos seres sociales y sociables, o sea que el entorno es inevitable. Siempre vamos a tener con quién tratar. Tenemos entorno en nuestro sitio de trabajo, tenemos entorno en nuestra casa, lo tenemos con nuestros vecinos, lo tenemos con nuestros compañeros de estudio. En la iglesia tenemos un entorno, por consiguiente es inevitable el entorno. Sin embargo, el vencedor en Cristo sabe que aunque está en el mundo, no le pertenece a él, por lo que no se va a dejar llevar por el entorno que lo rodea, porque el entorno es el mundo. El mismísimo Señor Jesucristo pidió por esto hacia sus discípulos cuando estaba orando en ese capítulo 17 del Evangelio según San Juan. Jesús hace esa maravillosa oración y en los versos 14 al 17 de ese capítulo el Señor le dice al Padre: yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció
No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Jesús le dice al Padre que Él les dio su palabra, y como consecuencia de Dios haberle dado su palabra a través de Jesús a ellos, el mundo los aborreció. Hermano, no hay cosa que más aborrezca el mundo que alguien que se sale del carril, que alguien que deja de ser como el montón. Alguien que resalta, hermano, es cuando usted ve fulano, no, ese es un nerd, porque no anda en el bonche, no anda en esto, no anda en la cosa, sino que anda estudiando y saca puro 20 o pura A, dependiendo del sistema de calificación. ¿Por qué? Porque está pendiente de no anda a donde va el montón. La gente no le gusta a alguien que va contra la corriente, le choca, le detesta. Y por eso cuando usted recibe la palabra de Jesús, como la palabra de Jesús no va conforme a la corriente del mundo, pues el mundo lo aborrece. El mundo aborrece a todo aquel que sigue fielmente la palabra del Señor. Cuando el mundo lo halague, preocúpese. ¿Qué pasa aquí? No, pero que tú sí eres chévere. No es como esos mensajes. No, tú sí eres un cristiano fino. ¿Qué pasa aquí? Hay que hacer lo que dice el Salmo 139. Examíname, mira mi corazón, a ver si hay por ahí algún camino de perversidad, porque esto está como muy bueno. Líbrame de los pecados que me son ocultos, Señor, porque algo pasa aquí. Cuando la gente está muy contenta con usted, hay que ver qué pasa. Porque no somos del mundo. Y como no somos del mundo, entonces el mundo no nos quiere. Jesús le dice, termina esa parte diciéndole, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Y qué es una persona santa? Alguien apartado para Dios. Cuando Dios nos santifica en su verdad, ¿qué está haciendo? Apartándonos del mundo. Cada vez, mientras usted más santo es por la palabra de Dios, más apartado está siendo del mundo, más separado, porque está siendo cada vez más separado para Dios, y eso lo va a hacer cada vez más odioso. La gente no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. El cristiano apartado para Dios escandila. Donde usted llegue, la gente, no, echa para allá porque esa luz refleja mucho mi adulterio. Echa para allá porque esa luz refleja mucho mi orgullo. Echa para allá porque esa luz refleja mucho mi mentira. No, me tiene cambiado. El cristiano verdadero, hermano, no se va a llevar con el mundo. Va a tener momentos tranquilos, eso sí, pero va a estar, porque usted está contrario a la corriente. Usted está contrario a la corriente. El apóstol Juan le pide a los creyentes en el capítulo 2 de su primera carta, en los versos 15 al 17, esto tan sencillo. Él le dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Le dice, no amen el mundo. ¿Para qué van a amar el mundo? Todo lo que hay en el mundo pasa. Nada de lo que hay en el mundo es eterno. Este mundo se va a quemar. Pedro dice que los elementos ardiendo serán desechos. Entonces, ¿para qué voy a amar algo que no tiene eternidad? Algo que caduca, algo que tiene fecha de vencimiento. Job decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Nosotros nacimos sin nada y sin nada moriremos. Muy bonito, gloria a Dios. Usted sacó un título, usted es licenciado en historia. Chévere. Pero el día que parta con el Señor, ese título va a ver en la pared y usted se va a ir. Alguien dijo, estudia hasta el día de tu muerte y serás un cadáver puro.
Esa filosofía que vuelve en las paredes de la casa. Pero lo cierto es que usted no se va a llevar nada. El mundo no es eterno. Lo único eterno es Dios. Y por eso no podemos amar el mundo. Si amamos el mundo, terminamos haciéndonos amigos del mundo. Y el que se constituye amigo del mundo, dice Santiago, que se hace enemigo de Dios. de Dios. Eso es peligrosísimo. ¿Y por qué Juan dice eso? Por lo que dice después en los versos 1 a 3 del capítulo siguiente. Él dice: miren cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mano, miren el amor tan grande que nos tiene, que nos hizo hijos de Dios. ¿Y por qué el mundo no nos conoce? Por eso, porque ahora somos hijos de Dios. Pues el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él tampoco. Y el que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace? Bueno, se purifica Él mismo, trata de ser como Jesús, se esfuerza en ser igual de puro que Jesús. Y si usted quiere ser igual de puro que Jesús, entonces ¿qué va a pasar? Hermano, el mundo lo que es pura inmundicia. La inmundicia no se lleva con lo puro. Así es sencillo. Y por eso él cierra la carta con la aseveración que hace en los versos 19 y 20 del capítulo 5. Él dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Somos de Dios y el mundo está bajo ¿quién? Bajo el maligno. Entonces hemos recibido de Dios su palabra, hemos recibido su Espíritu Santo, por lo tanto ahora somos de Dios, ya no somos del mundo. El mundo es muerte, Cristo es vida. Cristo nos ha dado vida eterna. Amén. Entonces, ¿cómo usted se va a dejar influenciar por el entorno? Imposible. Haga una prueba, hermano. Párese en todo el medio de un cementerio. Cualquier día que usted vaya, que le toque como entierro, si le toca, ¿verdad? Contar que no sea el suyo, porque si es el suyo ya quedó ahí, ¿verdad? Pero cuando te vaya a un entierro, se para ahí en medio del cementerio, párese ahí y espere a ver si uno de esos muertos se va a parar a decirle algo. Bueno, usted se puede parar ahí y le van a salir raíces y ninguno de esos muertos lo va a hacer. Ninguno le va a decir: mira, ven acá, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos al cafetín. No. Ninguno le va a decir: mira, echame un poquito de tierrita que quede más tapado. No. Ninguno de esos muertos le va a decir nada, hermano. Usted va a entrar a ese cementerio y va a salir igualito como entró, porque los muertos no le pueden hacer nada. Entonces, porque usted, teniendo vida eterna, se va a dejar influenciar por un montón de muertos que tiene alrededor. Jesús dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos. Hermano, no se deje influenciar por el cementerio. Usted tiene vida en Cristo Jesús. Es usted influencia para el Señor. Tome en cuenta para ellos. Denle las palabras de vida, denle las palabras de Dios. Profetícele como Ezequiel, para que esos cuerpos se levanten, para que esos muertos se unan los huesos, la coyuntura y tengan vida. Profetice el Espíritu de vida de Dios. ¿Cómo? Llevándole la palabra del Señor a esos muertos. Que se conviertan ellos a nosotros, no nosotros a ellos, hermano. Nosotros no nos dejamos influenciar por el entorno, porque el entorno está muerto y nosotros estamos vivos en Cristo. Amén. El vencedor en Cristo siempre va a superar su entorno. ¿Por qué? Porque sabe que no pertenece al mundo, que en este mundo no es sino extranjero y peregrino. Pero la tercera característica que Dios va a formar en nosotros es que nos hará tomar las decisiones correctas. La decisión, del latín decisio, es una determinación o una resolución que se toma sobre una determinada cosa. Por lo general, la decisión supone un comienzo o poner fin a una situación, es decir, que la decisión siempre va a imponer un cambio de estado. Ok, bueno, decido hacer esto o decido dejar de hacer esto. Usualmente, en el caso del cristiano,
Dios le va a hacer tomar las decisiones correctas porque todas ellas van a estar basadas en la voluntad de Dios escrita en su palabra, que es la Biblia. Como lo expresa el Salmo 119, 160, que eso no está ahí, lo cita en su Biblia, que dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Toda decisión que se hace basada en la voluntad de Dios es correcta. El que se toma cualquier decisión basada en la voluntad de Dios no se pega. Por ejemplo, nuestra hermana Diana, que estaba en el primer culto, ella decidió, por voluntad de Dios, ir allá al delta del Orinoco, a evangelizar a los guaraos, a ser misionera allá, a traducir la palabra del Señor. Y seguro que más de uno le dijo: ¿qué haces tú en ese monte? ¿Qué haces por allá? ¿Vas a comer gusano? ¿Estás loca? ¿Qué te ocurre? Pero esa fue la decisión que Dios le dio a ella. Y hasta el sol de hoy, ella está allá, bajada, trabajando. Ya vimos esa traducción que van a hacer del Evangelio de Lucas. Dios se glorifica porque ella tomó la mejor decisión. Otra persona que tomó la decisión correcta fue Moisés. Siempre han hecho películas sobre los 10 mandamientos, sobre una comiquita que llamaba El Príncipe de Egipto. Hay una película muy famosa que es de la década yo creo que debe ser de los 60, no sé cuándo. Yo sé que la película es una de las primeras películas a color, con muchos efectos especiales y todas esas cosas, de los 10 mandamientos. Pero todas esas películas meten la misma coba, o dicen la misma mentira, que Moisés se entró del asunto, estando ya grande y tal, y le vino un trauma y tuvo que ir con un psicólogo, y entonces después fue que decidió. Y eso, hermano, no es sino total y absolutamente falso. Moisés sabía quién era desde su niñez. ¿Por qué? Por algo muy sencillo, hermano. Cuando llevan la canastica donde estaba Moisés, ella va flotando, y la consigue la hija de Faraón y ve: ay, mira, este muchacho es mío, este lo crío yo. Pero ella no lo cría, porque ella es hija del Faraón. El Faraón no va a estar cambiando pañales, no va a estar poniendo saco al muchacho, no le va a estar dando pecho, no va a estar... no, es la hija del Faraón. Y entonces, ¿a quién consigo que me cuide este muchacho? Y salió una por ahí: yo te la tengo la persona ideal para cuidártelo. ¿Y usted sabe quién le dijo eso? La hermana María. ¿Y a quién le buscó para que lo cuidara? A su mamá. ¿Quién fue la niñera de Moisés? Su mamá. Y esa seguro lo agarró de chiquito: mire, mi hijo, usted nació así, así, así. Yo lo monté en esa cestica y lo agarró la hija del Faraón y y ese sabía todo el cuentico. Y por eso lo que pasa, que narra el escritor de Hebreos en el capítulo 11, versos 24 al 28. Él dice: por la fe en Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado como el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés sabía quién era, y Moisés sabía lo que tenía. Sabía lo que podía conseguir estando en la corte de Faraón, en el imperio. Ese era el imperio de la época. Era tremendo imperio. La tremenda vida que iba a disfrutar Moisés era bárbara. Es más, según muchos historiadores, él iba a ser el próximo faraón. Porque Moisés fue y le roncaban los motores. Tenía vida, pues. Pero Moisés tomó una decisión. Esa decisión fue la que determinó el destino suyo y el destino de todo un pueblo. Cuando él toma la determinación y decide: yo no soy hijo de la hija de Faraón. Habló con la mamá adoptiva y le dijo: yo te quiero mucho, eres muy chévere, muchas gracias, pero este es mi pueblo, esa es mi mamá,
y esto es lo que yo decido hacer. Eso cambió la historia de toda una nación y lo volvió el patriarca más importante de la historia de Israel después de Abraham. A tal punto fue la fama de Moisés y fue el respeto que le tenían, que él lo entierra a Dios mismo para que nadie consiga su cuerpo. No fuera a ser que Satanás le diera por inventar alguna cosa con el cuerpo de Moisés. Una decisión permitió que Dios hiciera una obra grande, increíble y maravillosa. Y es nuestra decisión la que va a permitir que Dios se glorifique a través de cada uno de nosotros. Es la decisión de hacer lo que Dios diga, lo que va a permitir que Él sea glorificado en nuestra vida. Y lo que va a permitir ver, lo que nos va a permitir ver el beneficio de la obra de Dios en nosotros. Es la decisión la que lo hace. Otros que tomaron la decisión correcta fueron Daniel y sus 3 amigos, Ananías, Misael y Azarías. Usualmente uno los conoce, los recuerda más por el nombre que le pusieron los babilonios, Sadrach, Mesach y Abednego. Pero lo cierto es que ellos tomaron una decisión estando en la corte del rey Nabucodonosor. Ellos eran parte de la nobleza judía y por lo tanto fueron tomados por el imperio babilónico para enseñarles toda su cultura, todas sus cosas y colocarlos entre las personas prominentes del imperio babilonio. Pero ellos toman una decisión en el verso 8 del capítulo 1 del libro de Daniel. Fíjense lo que él dice ahí, como entre los versos 8 al 14 más o menos. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que le señaló su comida y su bebida, pues luego él verá vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a ustedes. Condenarán para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Ya después con tus siervos, según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Ellos tomaron esa determinación. Ellos no sabían que iba a resultar de eso. Ellos dijeron: bueno, lánzate esta prueba ahí, prueba 10 días con nosotros. Ellos no sabían si durante esos 10 días, por comer pura legumbre y tomar pura agua, de repente les iba a dar un beriberi, o si, qué sé yo, iban a andar todos, iban a andar con lagunas mentales, qué sé yo, pero bueno, la carne tan sabrosa, y usted sabe las proteínas, las cosas, ¿no? Ellos tomaron su determinación, y no sabían qué iba a resultar, no sabían qué iba a pasar, pero la tomaron. Y Dios se glorificó a raíz de que ellos tomaron esa determinación. El resultado, para la gloria de Dios, fue que ellos fueron incluso resultaron hasta más inteligentes que el resto de los muchachos. Se veían más rozagantes, se veían mejor. ¿Quién sabe qué tocina le sacó Dios del cuerpo al rey de eso? Pero lo cierto es que Dios se glorificó con esa decisión. Y más adelante, los 3 amigos de Daniel tuvieron que tomar otra decisión. Léalo en el libro del profeta Daniel, cómo Dios libró a esos muchachos de un horno de fuego. Pero lo interesante no es que Dios lo haya hecho, lo interesante es el poder de la decisión que ellos tomaron de seguir a Dios y de obedecer a Dios. Cuando Nabucodonosor ve que ellos no se arrodillan ante la estatua, él los llama: mire, vengan acá, nos reconviene. O sea, le pregunta: si yo pongo a sonar los instrumentos musicales, si armo el escándalo con la cítara, con la flauta, con esto, con aquello, ¿ustedes se van a arrodillar? Y ellos fueron tan irreverentes que ni siquiera le pararon al hecho de que estaban hablando con el rey.
Y me dicen, mira, no te preocupes, no te mortifiques, no te des mala vida. No hagas eso porque nosotros no nos vamos a arrodillar. Ni pendiente. Usted ponga su instrumento y nos va a ver igual de paraditos. Porque nosotros solo adoramos a nuestro Dios. Y Él nos puede librar si quiere. Pero si no lo hace, bueno, mijo, no se preocupe. Si no lo hace, igualito nosotros no nos vamos a arrodillar. O sea, ellos le dijeron a Nabucodonosor, mira, mijo, agarre agua y jabón y proceda. O sea, vaya a bañarse. Nosotros no hacemos eso. Y Nabucodonosor se puso furioso, furiosísimo. Y tal era lo que mandó a calentar el horno, que los que lo lanzaron a ellos se murieron lanzándolo. Y vemos el resultado de lo que pasó. Si usted no lo ha visto, entonces lea el libro de Daniel. Lea la Biblia. Se va a enterar de cosas muy bonitas. Se va a enterar de cosas que Dios ha hecho, que hace y que seguirá haciendo. Amén. Lo cierto es que todo ocurre cuando se toma una decisión. Dios se glorifica a través de las decisiones de su pueblo. Vamos a evangelizar en el barrio tal. Ay, pero se va a ver muy peligroso. Usted verá si se va a quedar ahí pensando o si simplemente cuando le vamos para allá. Su decisión será la que determine lo que Dios haga o deje de hacer. Hay iglesias, hermanos, donde la cosa está tan buena que tienen hasta un autobús que va a buscar a la gente a la casa. Y usted sabe lo que ve a veces el chofer del autobús. Ve una enorme limpia parabrisas por la ventana porque le hacen así, hoy no voy. Sí, hermano, eso pasa. Y hay iglesias pobrecitas que no tienen nada y usted ve a la gente y dice así. Gente alabando a Dios. En estos días vi un video de Ecuador. Estaban en una iglesia cantando, alabando a Dios y empezó el terremoto, se fue la luz, se apagó todo y usted escuchaba a los hermanos. Jesús está cantando. En pleno terremoto. Porque es la decisión, hermano. Esos hermanos decidían si iban a pegar la carrera, van a gritar y van a salir corriendo del local y a lo mejor se los llevaba a otro edificio por medio, o si sencillamente ellos seguían adorando a Dios. Porque igual sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Amén. El vencedor en Cristo va a decidir hacer lo que Dios diga, simple y llanamente porque es lo correcto, porque es lo que Dios dice y punto. Como dijo Elí cuando Samuel le contó el juicio que le venía a su casa, ¿qué dijo Elí? Jehová es, que haga lo que mejor le parece. Elí no empezó a chillar, ay, pero si yo he sido sacerdote, si yo tengo toda la vida trabajando para el Señor, ¿cómo el Señor me hace eso? No, Señor. Jehová es, que Jehová haga lo que mejor le parece. Punto. Y cuando Dios nos dice algo, bueno, usted es Dios, nosotros hacemos lo que a usted mejor le parezca. Punto. No se discute, porque Él es el rey. Con el rey no se discute, con el rey no se pelea. Al rey simplemente se le obedece. Punto. Nosotros no estamos en democracia, nosotros estamos en teocracia. ¿Okay? La cuarta cosa y última que nos va a hacer de esta lista, por supuesto, nos va a hacer formar Dios en nosotros, es que Él nos hará personas dispuestas a pagar el precio. No todos logran metas en la vida porque, valga la redundancia, no todos están dispuestos a pagar el precio que ellas exigen. Un hombre llamado Tiger Woods fue campeón de golf por un buen tiempo, varios años. Estuvo como campeón, nadie lo tumbaba, nadie lo destronaba. Pero usted sabía que ese hombre practicaba 8 horas diarias. 8 horas diarias con ese palito. Esas 8 horas diarias eran las que lo hacían que cuando ahí esa pelota caía un hoyo en uno. Y ese deporte es fastidioso. Pero él se fajaba ahí 8 horas diarias. 8 horas diarias en las que no estaba con sus amigos, 8 horas diarias en las que no andaba en fiesta, 8 horas diarias en las que no andaba viendo televisión, 8 horas diarias en las que se abstenía de muchas cosas para lograr esa simple meta de campeón de golf. Bueno, claro, tenía los premios y tenía un consecuente porte, ¿verdad?
Pero eso inventó un sacrificio. Todo en la vida, todo lo que se quiera conseguir, requiere un sacrificio. Nada llega de gratis. Nada llega así que no. Nada llega de que bueno, toma. No, Señor. Todo requiere algo. Nuestro pastor llegó de allá de ese campo misionero por allá, y estaba aquí fajado, trabajando, y no fue profesor de matemáticas porque lo agarraron así de campo misionero. No, porque sacó su título. O sea, el título de profesor de matemáticas, de clase de matemáticas. Así es en la vida. Usted no va a ser ingeniero aeroespacial si ni siquiera es bachiller. Ese es como todo en la vida, todo requiere, todo demanda. Y el que decide seguir a Jesús y por consiguiente ser hijo de Dios no escapa de eso, hermano. La salvación es gratis, sí. La salvación Cristo la pagó por usted y por mí. Pero la santificación, no, hermano. La santificación requiere, la santificación exige. ¿Usted quiere ser ciudadano del reino de Dios? Bueno, usted no va a ser ciudadano de cualquier reino. Usted no va a tener una ciudadanía cualquiera. Vaya a pedir la visa allá de los Estados Juntos. A veces se la van así, tómala. Llegue a la embajada y diga, yo quiero una visa. Bueno, busque visa para un sueño porque aquí no se la vamos a dar así como así. Lo que le van a decir. Son los requisitos que piden para ir al imperio. Mire, hermano, eso es cualquier cosa. Entonces usted cree que para ser ciudadano del reino, eso es así. Mira, Señor, aquí estoy. No, Señor, eso requiere que te suelte, requiere que se desprenda, requiere que te sacrifique muchas cosas. ¿Usted quiere ir de gratis? Entonces pídale al Señor, a ver si se lo concede, que tenga la misericordia de usted, que en el último momento de su vida usted reaccione y recapacite y se arrepienta y haga como el ladrón en la cruz al lado de Jesús. Pero usted quiere ser santo, pague el precio. Pague el precio de ser santo. Jesús comparó el reino de los cielos con un tesoro escondido y con una perla de gran precio, hermano. En Mateo 13, los versos 44 al 46, figúrese lo que dice el Señor Jesús ahí. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Tanto el hombre como el mercader, hermanos, vendieron todo lo que tenían para comprar tanto el terreno como la perla. Los dos sacrificaron todo, no les importó, porque consideraban eso algo demasiado valioso. Y quedaron limpios, hermano. Quedaron como Dios los trajo al mundo, sin dinero. Y no les importó eso porque ya estaban felices. Tengo la perla, tengo el terreno. El cristiano es igualito, hermano. A un cristiano no le debería importar sacrificar nada con tal de tener el reino de Dios. Como decía Pablo, él hace mención de los que corren en el estadio y de los que luchan, indicando los sacrificios que por supuesto esas personas están dispuestas a hacer con tal de ganar el premio. Él compara eso con la carrera del cristiano en los versos 24 al 27 de la primera carta a los Corintios. Dice, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corran de tal manera que lo obtengan. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol habla de eso, los sacrificios que ellos hacen. Los deportistas se sacrifican mucho para conseguir lo que quieren. Un nadador, cuando ya le va a tocar la competencia una semana antes, cambia la dieta, deja de comer ciertas cosas. ¿Por qué? Porque si come carne,
si come cochino, si come chuleta, si come comida muy pesada, el día de la competencia va a estar pesado. Comen puro vegetalito, comen pura pastica, puras cosas que se digieran rápido. ¿Para qué? Para estar livianitos en la piscina. Un boxeador, usted no tiene idea de lo que se sacrifica un boxeador para una pelea. Para una. Te ven los narradores. No, fulano tiene 15 meses de preparación para la pelea. 15 meses, ¿no sabes qué es eso? Vas a hacer más de un año, un momentito. Y si no lo hacen, cuando vayan por el cuarto o quinto round, las piernas le van a hacer. No van a tener vida. Y hacen eso para ser campeones, para ganar la pelea. Y entonces el cristiano también lo hace. Pablo dice ahí acerca del mismo. Él corre, no corre como la aventura, corre sabiendo hacia dónde lo hace, corre claro de qué es lo que quiere, y de esa manera se esfuerza y se sacrifica, golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. Y lo refleja en Romanos 12:1 cuando dice que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, puro, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Golpeamos nuestro cuerpo, sacrificándonos, haciendo morir al viejo hombre, crucificando ahí las pasiones y deseos carnales para vivir conforme a lo que Dios establece. Y eso es una decisión que tomamos nosotros porque estamos dispuestos a pagar el precio de ser santos, el precio de ser como Jesús. Ahí es donde en ese mismo espíritu él le dice a los filipenses en los versos 7 al 10 del capítulo 3 de esa carta a los filipenses: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Con tal de tener a Cristo, a Pablo no le importaba todos los títulos que tenía. Lo tenía por basura. Y si usted lo lee en la antigua versión, va a ver que lo tenía por estiércol. Para Pablo, eso no, lo que había logrado en la vida, con tal de ganar a Cristo, eso es lo que va. El mayor tesoro de un creyente es Cristo Jesús. Él lo dice, el Cristo es nuestro tesoro. Cristo es lo mejor que podemos tener, porque Él es el que nos da la vida, el que nos lleva a ganar y a estar allá por la eternidad, para siempre, salvo por toda la eternidad. Él es el que nos da vida eterna, y por eso Él es nuestro tesoro, y por Él debemos ser capaces de sacrificar cualquier cosa. Ser ciudadano del reino de Dios, ser hijo de Él, eso no es cualquier cosa, y los vencedores están dispuestos a pagar el precio que eso requiere. Amén. Por consiguiente, queridos hermanos, mientras pasa el grupo de alabanza, después de haber compartido estos puntos, podemos llegar todos a la conclusión de que Dios requiere vencedores en Cristo. Y si nosotros se lo permitimos, Él va a formar en nosotros estas 4 características que hemos hablado hoy. Nos va a hacer personas con convicción, porque es la fe en Cristo la que nos va a permitir vivir con la convicción necesaria para sostener delante de quien sea y donde sea nuestra fe, nuestra vida. Él nos hará personas capaces de superar nuestro entorno. El vencedor en Cristo va a superar su entorno porque sabe que no pertenece al mundo, que aquí es peregrino y extranjero. Él nos hará tomar las decisiones correctas. El vencedor en Cristo va a decidir hacer lo que Dios diga, simple y llanamente porque eso es lo correcto. Y nos hará personas dispuestas a pagar el precio. El ser hijo de Dios no es cualquier cosa, y los vencedores están dispuestos a pagar el precio que eso requiere. Pedro decía en su carta, en su primera carta en el 2:11: amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Un peregrino no es sino alguien que va por tierras extrañas. Nosotros estamos en tierra extraña porque no somos de este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, ¿para qué vamos a agarrar costumbres ajenas? Vamos a permanecer con nuestra cultura de obediencia a la palabra del Señor. Usted se da cuenta cuando se muda un extranjero cerca de usted, porque empieza a ver las características de esa persona. Empieza a ver la música que pone, empieza a escuchar la manera en que habla,
y empieza a ver que no, este no es de por aquí. Cuando se muda un colombiano al lado de su casa, tú no escuchas joropo, ¿verdad? Cuando se muda un ecuatoriano, te escucha las conversas y ya se no, es para allá, familia de Correa. Usted sabe. ¿Por qué? Porque entonces cuando un cristiano está ahí, la gente lo sabe. Mira, este es extranjero, este es peregrino, este es advenedizo, porque este no tiene nuestras costumbres. Este no habla como nosotros, no se mueve como nosotros y no obedece al mismo que obedecemos nosotros. Eso la gente lo ve. Jesús exige, hermano. El que usted quiere ver lo que exige Jesús para el que quiere ir en poder, entonces lea Mateo 10, 37 y 38, lea Mateo 16, 24 al 27, lea Marcos 8, 34, lea Lucas 9, 23, el 24, 27, y va a ver las exigencias de Jesús. El que quiera venir en pos de mí, va a decir echarse aire, no, Señor. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El que no ponga el amor a mí por encima del amor a su mamá, a su papá, a su hermano, que sea, no es digno de ser discípulo. Y en Lucas 9:62 Jesús dice acerca del que pone su mano en el arado. Ese texto estaba ahí. Lo cierto es que él dice que cualquiera que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. O sea, no sirve para el reino de Dios. Entonces, hermanos, dejemos que Dios haga su obra en nosotros. Dejemos que Él nos haga esas personas capaces, esas personas ganadoras, esas personas vencedoras, que van a pagar el precio, que van a sobrepasar su entorno, que van a hacer solo lo que Dios diga y que van a estar convencidos de que seguir a Cristo es lo mejor. Amén. Si usted quiere ser parte de los vencedores, la invitación está abierta para que usted deje de ser parte del montón y se integre al pueblo de Dios. Dígale a Jesús, sí, yo te quiero seguir, yo te quiero obedecer. La invitación está abierta para que usted decida pasar al frente y decir, sí, yo decido recibir a Cristo en mi vida. Yo decido hacer de Jesús mi Señor, mi Salvador, mi Maestro, mi guía. Aquí de este lado van a haber personas prestas a orar por usted si quiere hacer de Cristo su Señor. Y si pues alguno tiene alguna petición de oración, alguna necesidad por la cual requiere oración, también habrán hermanos prestos a orar por usted de este ladito. Que Dios los bendiga. Amén.